Canal TVX, una televisión diferente. Poder informativo, justo en el momento de la noticia. Ya son las 8 de la mañana con 38 minutos. Se le habíamos adelantado hace unos minutos sobre que íbamos a hablar de la elección extraordinaria para renovar diversos cargos del Poder Judicial, tanto a nivel federal como a nivel local. Y para ello, pues hemos invitado al especialista en Derecho Electoral y también especialista en temas parlamentarios, al licenciado Carlos Castellanos Morales. Y bueno, él es ducho en la materia y bueno, no abundar tanto en toda esta vasta experiencia. De entrada, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, buenos días Ángel, buenos días por este espacio que nos permite. Pues estamos a la expectativa de lo que va a pasar con este proceso extraordinario. Es un proceso inédito porque no hay antecedente directo aquí en el país y mucho menos a nivel internacional. Por lo tanto, significa un gran desafío. En ese sentido, nosotros consideramos que los órganos electorales como el INE, el IEPCT, tienen la capacidad de organizar una elección. Han demostrado ya en el pasado su efectividad, pero este caso es inédito. Y por ser inédito, obviamente requiere ciertas consideraciones que quisiera yo compartirles en esta mañana y que son de vital importancia. Pues estamos a la vuelta de la esquina porque es en el mes de junio, ¿no? Sí, efectivamente el primer domingo de junio es la elección ya extraordinaria. 3 meses. Sí, y prácticamente, pues aquí hay que puntualizar algo. Ya la reforma es constitucional, tanto federal como local, está en la Constitución. Y si la Constitución es la norma suprema de la nación, pues obviamente es ley vigente, ley que se tiene que aplicar. ¿Por qué menciono esto? Porque puede ser que no nos guste o no les guste a algunos que se esté dando este proceso, pero ya es legal. Y quienes nos dedicamos a este tema del análisis constitucional, sabemos que si aplican la Constitución, la supremacía constitucional prevalece por encima de todas las leyes. Pero además ya la etapa de impugnación ya concluyó, es decir, que ya fue validada la reforma. Otro aspecto importante, ya se inició el proceso también, ya se hizo el registro de candidatos, están por definir ya las boletas. Aquí estamos viendo 2 eventos importantes que son concurrentes, la elección federal y la local. Pero aquí hay que considerar algo, ya estamos a pocos días del inicio de las campañas en materia federal. El 30 de marzo inician las campañas federales para los puestos de magistrados, de jueces de circuito, de jueces de distrito y de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que hay que aclarar que también aquí de forma local, digamos, también habrá este proceso y en el Congreso se han hecho también pues algunas adecuaciones y ahí van, considero que también a marchas forzadas porque el proceso electoral extraordinario es concurrente, es decir, se va a desarrollar al mismo tiempo, no con los mismos tiempos de arranque, pero la campaña va a arrancar en estos días también, ¿no? En el caso de la local inicia el 28 de abril. Porque para la elección local nada más tendrán 30 días de campaña. Para la federal son 60 días que tendrán. Entonces, ahorita prácticamente hoy sesiona el IEPCT. Al mediodía van a emitir ya la lista definitiva de quiénes son las candidatas y candidatos, porque recordemos que aproximadamente 18 ya renunciaron al proceso, que ya habían pasado el filtro de su currículum, del registro, de haber cumplido con todo lo que marca la convocatoria. Sin embargo, por alguna razón que ellos estiman, decidieron renunciar al proceso. Por lo tanto, hoy se tiene que emitir ya la lista definitiva para que se puedan mandar a imprimir las boletas, porque ya estamos prácticamente con el tiempo encima, como bien puntualiza. Y ya hicieron algunos bosquejos por parte del organismo electoral local de cómo van a ser estas boletas. En el caso de lo local, en el caso de Tabasco, ¿cuáles son los cargos que se estarán renovando? Sí, se van a elegir jueces, civil, mercantil, penal, magistrados. Toca también algunos de circuitos, ¿no? En el caso de Tabasco, no porque son jueces locales. Okay. En promedio son 72 cargos que van a estar sujetos a consideración de la población. Por supuesto, el Tribunal de Disciplina, que eso es de nueva creación, desaparece el Consejo de la Judicatura y se crea este ente que va a ser el encargado de emitir disciplina en contra de los juzgadores. No sé si es una apreciación y lo he platicado con mi compañero Leonel Magaña, pero
hay un cierto desinterés de la ciudadanía y a ver cómo se refleja en las urnas finalmente en participar, si de por sí en una elección constitucional, es decir, cuando se renueva presidente municipal, diputado local, gobernador, presidente de la República, federales, senadores, siempre se lucha por el abstencionismo. Hay el riesgo que en este caso sea el gran ganador. Por supuesto, hace unos días salió un estudio serio del tema y dicen que si hoy fueran las elecciones estaríamos entre el 25 y el 35% de participación. Por Alto eso el abstencionismo. Sí, alto el abstencionismo. Por eso decía que el desafío es grande. El desafío primero para los órganos electorales, para motivar a la gente que vaya a las urnas. El desafío es para las candidatas y candidatos para que la gente vaya a refrendar su voto allá en las urnas. Aquí hay algo muy importante. Es un ensayo, no se sabe los resultados que vamos a tener. Yo he dicho en varios foros de que por lo menos debemos de superar el 50% de la votación, porque para mí eso sería indicio de que la población está de acuerdo con la reforma constitucional que se hizo. Porque finalmente es el pueblo el que tiene que determinar. Si nosotros decimos o se dice en el argot que es un gobierno del pueblo y para el pueblo, bueno, que el pueblo tome la decisión. Pero si el pueblo no valida el proceso, obviamente estamos ante un desafío donde se tiene que ver si fue viable o no, porque recordemos que aquí hay otro tema. Se han hecho una inversión de millones de pesos. Todavía el día de ayer escuchábamos que algunos OPLES, organismos públicos locales, no tienen el dinero suficiente para organizar las elecciones. Es decir, que ya a la vuelta de la esquina, con los dedos en las manos, en las puertas, estamos ante una situación donde es posible que no se tengan suficientes recursos para operarlo. Ya las boletas, el diseño de boletas ya está hecho. Va a ser a través de una numeración, o sea, cada candidato va a tener un número y en la parte superior van a escribir el número que le corresponde a cada juzgador que está buscando llegar al Poder Judicial. Es decir, Leonel Magaña 1 puede ser el candidato 1, Ángel Antonio Jiménez el 2, Carlos Castellanos el 3 y en la boleta pues voto por el 3, ¿no? Sí, el orden alfabético. Okay. Partiendo de orden alfabético, cada candidato tiene asignado una numeración. Porque si la boleta es amplia, o sea, son 72 cargos que va a haber, y a nivel federal son 882 cargos. Entonces, el procedimiento va a ser muy diferente a como votamos en las elecciones constitucionales, que te dan tu boleta y tú eliges el color del partido o el partido que... Porque ahorita no hay partido, ¿no? No, aquí Ninguno. no hay. Y es más, los partidos no deben de involucrarse en este proceso extraordinario porque la ley lo prohíbe. Se supone que es un evento que tiene que ver con la población, con los ciudadanos, donde los partidos políticos deben permanecer ajenos. Y lo hemos venido diciendo, que sea la población la que tome la decisión, sin sesgos. ¿Sí? El diseño de la boleta federal, para que la gente pueda distinguir, contempla que es un candidato que fue propuesto por el Poder Legislativo, o propuesto por el Poder Judicial, o propuesto por el Poder Ejecutivo, ¿no? Para que la gente de manera ya más intuitiva digo, bueno, yo apoyo a la presidenta Claudia, que fue impulsora de esto, pues voy a votar por los del Poder Ejecutivo, ¿no? Y no por los del Poder Judicial, ¿no? Porque me caen gordos por todas las cosas las trabas que pusieron, ¿no? Porque si no va a ser francamente difícil por nombre saber por quién voto, pues. Digo, creo que la única magistrada súper conocida es Lenia Batres, y de ahí en fuera, pues los demás, quizás los que andamos en este medio conocemos algunos, pero la población en general no tiene la menor idea quiénes son los magistrados y los jueces, nada de eso. Es similar, en lo local es similar, también van las propuestas del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, para que finalmente pueda la población tener esa amalgama de propuestas para poder determinar. Es un desafío, digo, también para los juzgadores, porque no pueden hacer algunas actividades ordinarias que se hacen en campaña. Por ejemplo, no tendrán acceso a las prerrogativas que tienen los partidos políticos en medios de comunicación. Pueden acceder a las redes sociales para difundir. ¿Qué van a difundir? Sus logros, sus avances académicos, como juzgador, si han estado activos, qué cosas han hecho a favor de la población. Pero, por ejemplo, no pueden contratar publicidad en medios electrónicos, ni impresos, ni como por ejemplo, no pueden hacerlo ni directo ni por interpósita persona. Porque además el parámetro es muy limitado de recursos. Por ejemplo, a nivel federal, el INE recién aprobó
un tope de 220,000 pesos en promedio, que por cierto fue impugnado y que probablemente van a emitir uno diferenciado, porque dice que debe ser diferenciado para cada área, porque no es lo mismo un juez de distrito a un magistrado o a un ministro, pues, entonces varía. Entonces en lo local probablemente el tope sea el que se tiene para un diputado, en promedio son 25,000 pesos en promedio, entonces se va a complicar entonces todo esto, porque además están siendo fiscalizados. Cada acción que va a hacer desde el momento en que empieza la campaña va fiscalizado. El órgano de fiscalización del INE va a llevar un control de los gastos que vayan erogando las candidatas y candidatos. Ayúdanos a nosotros, ¿qué hacemos como estación de radio si de pronto ya los candidatos dicen, oye, entrevísteme, ¿los vamos a poder entrevistar o no? Sí, por supuesto, ustedes como medio pueden hacer la invitación a los que consideren, una invitación general, digamos, que obviamente no todos van a aceptar. Los que acepten pueden venir, contrastar. Por ejemplo, pueden ir también a foros, pueden ir a eventos donde se contraste el tema y no tendrían ningún problema en hacerlo. Bueno, porque en aras de la imparcialidad, las elecciones normales nos obligan a invitar de todos los partidos, Sí, pues, de hecho, para que haya imparcialidad. Se envía la invitación a todas las dirigencias partidistas con vista a los órganos electorales para que quede constancia de que la apertura es todos. Para todos, nada más que ir agendando los tiempos para que se pueda ir atendiendo en su respectivo espacio a cada uno. Pero en este caso, a ver, ¿quién será el tal candidato de este cargo, no? También es un poco difícil. Por supuesto, por eso decíamos que hay muchos desafíos, entre esos lo que mencionan ustedes del tema de comunicación, porque teniendo 72 puestos, en el caso de Tabasco, elección, pero no es solo un candidato por puesto, varía, pues. Entonces, imagínense ustedes desfilar, digamos que fueran 2 por cada puesto, 142 personas para difundir sus propuestas, sí está un poquito complicado. Pero bueno, ahí es donde, por eso decíamos que es un proceso inédito, que no tenemos antecedentes, que no hay un elemento de referente. Nos va a quedar mucha experiencia, sí, va a quedar muchos desafíos que sin duda para la elección que venga se tendrán que aplicar. Bien, para que el auditorio comprenda mejor, el tema de los ministros es el equivalente a un presidente de la República. En todo el país hay que votar por ellos. Pero ya el tema que va inmediatamente abajo de los magistrados es por circunscripción, es decir, hay una región donde van a votar, no vamos a votar por los que sean, no sé, del norte. Y luego cuando baja jueces es por distrito, es más pequeño. Porque a veces hay esta idea de confundir a la gente y dice, oye, ¿cómo vas a votar por tantos miles de candidatos? No, o sea, los ministros que son No es que vas a votar por 9. ¿Cuántos cargos? 700. 882 a nivel federal. No, que son 800 y tantas boletas, ¿no? No. Te toca. Entonces va en ese mismo nivel, están distribuidos de manera territorial, de igual manera como se hace una elección presidencial, de diputados federales y de diputados locales, ¿no? Se va achicando, ¿no? Claro que sí, efectivamente, o sea, se va a ir porque se define cada cargo de una manera especial para que la ciudadanía tenga esa información en el listado, como explicamos hace un momento, en orden alfabético, con un número, con qué ente lo está proponiendo y en el encabezado poder, lamentablemente no tengo aquí la boleta para que la viera el público, a lo mejor para la próxima podamos presentarla para que vean cómo sería la votación. Entonces, aquí, sin el ánimo de decir que no se va a lograr esto, yo diría, y yo le apuesto y le concedo el beneficio de la duda, que la población pueda entender las implicaciones de esto y decidir si va a refrendar su voto o se abstiene, porque pudiera haber esos escenarios. Pero creo que vale la pena que se analice, vale la pena de manera formal poder participar en este proceso. Y en cuanto a las casillas, ¿serán similares? Porque algunos especulaban de que serán colocadas en distintos lugares al acostumbrado, porque de entrada parece ser que serán menos, ¿no? Pero no tan menos como para decir, yo soy de Comalcalco, me toca votar a Cunduacán, por ejemplo. No, se va a seguir el mismo esquema, por eso decía hace un instante que la experiencia que tienen los órganos electorales, eso no está, en mi opinión, sujeto a discusión. Ellos saben perfectamente y hay unas secciones electorales
en cada sección electoral va a haber la oportunidad de que las personas puedan votar y coincide precisamente como en este caso el distrito o la circunscripción donde se va a votar a la persona, etcétera. Entonces, sí hay congruencia en cómo se va a distribuir las casillas y el proceso, porque ciertamente no va a haber la urna tradicional que normalmente usamos, sino que habrán varios elementos para que puedan simultáneamente votar, digamos, unas 5, 6, 10 personas a la vez, dar solo un paso, rellenar su formato y ya no regresa, porque aquí hay algo inédito también. Los funcionarios de casilla no van a contabilizar los votos. La urna como tal se va a enviar al distrital para que sea el distrital el que lo cuente. Todavía está en discusión cuántos días van a tardar los distritales contando, pero había ahí un parámetro entre 6 y 7 días que estaban, pero no tarda y se aprueba el acuerdo. ¿Para qué? Sean los distritales los que van a aperturar las casillas. Esa posibilidad que también fue pues muy criticada por los políticos, ¿no? Que también son los partidos que siempre le meten ruido, que va a desaparecer el hecho de que los ciudadanos pues sean los encargados de llevar la organización de la elección constitucional, es decir, cuando toque renovar presidentes municipales, diputados locales, gobernador, que van a seguir el mismo ejemplo, que ese es nada más como diciendo una prueba, ¿no? Pero es en este caso la elección del Poder Judicial. Hay algunos mensajes que me gustaría darle lectura a propósito de este tema. Nos escribe don Fernando Hernández del municipio de Comalcalco, dice que está en contra de que Piña pueda participar, dice que no lo quiere, que es una lacra, consideran una lacra para México. Acá hay otro mensaje que también dice, manda saludos y bendiciones a todos, don José Pérez Juárez, referente a las votaciones, la verdad de los jueces y magistrados, con todo respeto, cómo saber quiénes son por los que van a votar, quiénes son, y aparte, dice, si lo juntan no los conocemos. Entonces, ¿cómo van a votar por alguien si lo que deberían hacer es publicarlos a todos por los que van a votar en los periódicos y aparte en las publicaciones digan quién es, qué títulos tiene y si van a poder votar por alguien porque la verdad son muchos y el pueblo ni los conoce? Pues es una idea que se tiene sobre todo porque todavía no se puede iniciar la campaña, ¿no? Y a lo mejor verán algún mecanismo porque sí tienen ciertos recursos para poder quizás hacer su campaña, ¿no? Claro que sí. Bueno, la ministra Norma Piña no está en la boleta, no va a participar. Ella renunció. Que no se preocupe nuestro amigo. Y en segundo lugar, sobre el tema de cómo se va a difundir a los candidatos. Bueno, el INE creó una plataforma que se llama Conoce a tu candidato. Igual a nivel local va a haber uno. Entonces ahí pueden ingresar en el momento en que inicie ya el periodo de campaña, como atinadamente dices, Ángel, y poder revisar quiénes son los candidatos que corresponden a la zona donde yo voy a tener derecho a votar, qué candidatos son, y de esa manera poder estudiar. Y efectivamente va a haber un tiempo en el cual precisamente la función de los candidatos es socializarse para que la población los pueda conocer, poder difundir su imagen, tocar puertas y mostrar quiénes son ellos y por qué tienen la solicitud de la ciudadanía que voten por ella. Yo aquí vengo a exponerle a la ciudadanía un asunto muy interesante como es la elección judicial. Precisamos, yo no dependo de ningún partido ni vengo por ninguna institución, sino como un estudioso del asunto electoral y en este caso de este proceso tan inédito como es la elección judicial. Es lo que decíamos hace un instante, hay desafíos, por supuesto que los hay, porque es inédito. ¿Qué inédito? Porque no se había dado, pues es la no hay un primera referente. vez, ¿no? Exacto. Es histórico. Es histórico esto. Entonces, hay muchas preguntas, hay muchas dudas, hay quienes la apuestan a que no va a funcionar, muchas otras cosas. Pero yo creo que si desde un inicio ya se descalificó un proceso, ya es inútil seguir comentando en el camino. Esa es mi opinión. Bien, aquí en nuestro país es inédito, pero los estadounidenses, por tradición, desde hace muchísimos años, desde su fundación, en varios estados de la Unión Americana, eligen a sus jueces. Bueno, eligen hasta el jefe de la policía del condado, que es el equivalente a un municipio. Y de alguna manera sí ha sido por 2 siglos, ¿no? Sí, ellos eligen a los jueces menores. Es decir, que no son los jueces directos quienes se encargan de la administración de la justicia, sino más bien del tema de faltas del orden administrativo.
como son los más cercanos a la población, en la teoría política de la conformación de Estados Unidos, decidieron que así fuera, pero realmente a como se está planteando en México no hay referente. Es decir, que sí ha habido intención. ¿Por qué razón? Bueno, es que en la teoría política constitucional siempre se teorizó de que el Ejecutivo y el Legislativo se tendrían que poner de acuerdo para nombrar los jueces. Así debía de ser. ¿Por qué razón? Porque la potestad soberana de la nación descansa en el Poder Legislativo, porque representa a la población. Pero obviamente tiene que haber participación del Ejecutivo para que de común acuerdo se pueda decidir la renovación. Obviamente esto es un proceso que va a dejar muchas experiencias, que trae algunas preocupaciones, pero que finalmente, como decíamos a un inicio, está ya ejecutándose. Y seguramente en el próximo proceso electoral que vendrá también, pues ya esa experiencia que ahora se está adquiriendo va a servir para que se moldee un sistema mucho más adecuado y mucho más efectivo. No sé si a título personal ves algún tipo de reto en el hecho de los ciudadanos que vayan a participar como funcionarios de casillas, porque también, pues, aunque sí van a ser capacitados, como ocurre siempre, pero al ver este reto inédito puede haber, no sé, cierto abstencionismo también en querer participar. Bueno, a ti saliste sorteado. Híjole, pero ¿cómo le hago? No, está complicado eso, dice. Nunca No quiero lo he visto. estudiar. Bueno, el INE metió un reporte hace unos días de todos los que han renunciado o que no han aceptado participar como funcionarios de casilla. Si de por sí en los procesos constitucionales es complicado que la gente vaya, pues ahora, por eso decíamos que los institutos electorales tienen que encantar a la gente, para que no se desencanten de esto, para que no digan, ¿para qué voy? No es necesario. Y entonces no sea un éxito, pues. Entonces, tiene que ver la forma de que la gente participe, de que los funcionarios de casilla estén cuidando ahí, que se dé el proceso como se venía haciendo. Sin embargo, pues va a haber momentos en que algunos no van a querer participar o renunciar. Eso siempre lo prevén los órganos electorales, siempre tienen como digamos una reserva para poder subsanar la falta de. Ahora, ¿cuántas boletas en sí vamos a tener? Bueno, eso lo va a determinar en el caso local. Hoy se va a saber cuántos son. A nivel federal son... Sí, son 882 cargos. Pero son 4 boletas porque son 4 cargos. Jueces de distrito, magistrados de colegiado, el Tribunal de Disciplina y ministros de la Corte. Y eso que no todos los estados habrá elección, ¿no? Bueno, en donde se vaya a renovar, porque recordemos que se está renovando el 50% de todos los cargos. Entonces, en esta etapa, en la etapa que viene, se renovará el restante. Bueno, pues sí es un enorme reto, sobre todo la participación ciudadana. Convencer a la gente que participe, primero, ayudando a la organización y segundo, emitiendo su voto. Sí, encantar a la gente, porque a ver cómo lo engancho a que vaya, si de por sí, si es un reto cuando es una elección normal o constitucional, imagínate ahora un proceso que es inédito, no sabemos de las boletas todavía, y ya el tiempo está sobre la marcha, estamos en marzo y la elección es en junio. Así es. Pero además hay otro gran reto, sigue habiendo una fuerte oposición a que se implemente esta elección extraordinaria del Poder Judicial. Hay campañas permanentes en contra de que todo va a salir mal, etcétera, etcétera. Incluso intentos de sabotaje, ¿no? Por ejemplo, a nivel federal se dijeron, estos son los candidatos, se mandan a imprimir las boletas, eso dijeron muchos medios nacionales, y de pronto uno que estaba ahí dice, no, yo ya renuncié. Y entonces ya se echaron a perder las miles, millones de boletas porque yo ya renuncié y aparece mi nombre en la boleta. O sea, ¿qué pasa en estos casos? Se definen todos los candidatos y a uno de los candidatos, de buena o mala fe, finalmente dice, no, ya no voy. Eso pasa igual en la elección constitucional, porque de repente se retiran de la contienda y eso está previsto en la ley, que lo pueden hacer. Obviamente, si ya fueron impresas las boletas, su nombre va a aparecer ahí, pero si alguien vota por él, ese voto es nulo. Así se resuelve. Sí. No hay que ponerse a tachar millones de nombrecitos ahí como algunos pretendían. Ni nada de hecho, eso. Bajo el esquema, el INE acaba de publicar recientemente, el 3 de marzo, si no me equivoco, cuándo es un voto nulo y cuándo es un voto válido. Hay un listado completo de en qué momento se considera válido y voto nulo. Los escenarios posibles, ¿no? Exacto. Entonces, eso está en el proceso de capacitación de los funcionarios electorales para que se tenga una elección lo más limpia,
con los mejores resultados posibles. Creo que ese trabajo se está haciendo de una forma muy interesante, muy buena, y nuevamente la participación ciudadana es fundamental para el desarrollo de este proceso electoral extraordinario. Por ley están impedidos los partidos. ¿Por cuál debe ser la posición de los partidos políticos en este proceso que está por iniciar de la campaña? Bueno, los partidos no pueden ni deben participar en el proceso ¿Y por electoral. abajo del agua, quizá? Bueno, a lo mejor se dé, porque no podemos olvidar de que los partidos tienen estructuras nacionales, ¿no? Y mueven y todo, a lo mejor simpatizan con algún candidato y lo impulsan. Pero si eso fuera y se puede acreditar el vínculo con un candidato a un partido, procede el procedimiento especial sancionador, que puede llevar como consecuencia que la persona pierda su candidatura si no se ha dado la elección, y si es electo incluso puede perder hasta el nombramiento. Entonces, los partidos desde lejos están llamados a la fiesta, no están llamados, son espectadores. Los que están llamados, ¿quiénes son? Los ciudadanos y los candidatos. Y como ciudadanos debemos cumplir, ¿no? Como un deber cívico el acudir a las urnas. Por supuesto, como en toda elección, el ir a votar es una obligación y además es un derecho. Sí, esa dualidad que se da, obligación y derecho. Finalmente, de mi parte, maestro Carlos Castellanos, ya en la filosofía del derecho, ¿no? Se ha dado todo este debate de si esta es una estrategia para que tengan el control del Poder Judicial, el actual régimen autodenominado de la 4T. Sin embargo, hasta donde yo sé, si en realidad quisieran el control del Poder Judicial, pues solamente tenían que haber dejado transcurrir los tiempos, porque con la mayoría calificada que tienen, pues los nombramientos los manda la presidenta en este caso, se los aprueban y pues ya tienen los magistrados suficientes para tener el control. Entonces, ¿qué es realmente lo que se busca ya desde de la teoría política o de derecho? ¿Qué se busca con esta elección del Poder Judicial? Bueno, hay una teoría política clásica de que nosotros estamos en un estado constitucional donde la Constitución es nuestra máxima ley y de ahí depende todo nuestro régimen democrático. Obviamente, ¿por qué genera discusión este tema? Porque todos los teóricos de la teoría moderna del Estado consideran de que llevar a la elección a los integrantes del Poder Judicial trae sus implicaciones. Y ahí están los riesgos, por ejemplo, de que los partidos finalmente se involucren, eso es uno. El otro, de que puedan incluso involucrarse elementos del crimen en impulsando a algún candidato, entre otros, ¿no? Sin embargo, yo diría que tenemos que esperar la decisión popular, porque finalmente si dejamos que sea la población la que llegue a estudiar este tema y validarlo y confirmarlo, bueno, si el pueblo considera que es correcto, que es válido, tendrá que permanecer. Pero también, en mi opinión, si no se logra las expectativas, pues yo creo que es un mensaje también que está mandando la población, porque viviríamos en una eterna asistencia a las urnas. Vamos a estar asistiendo por una consulta popular, vamos a estar asistiendo por la elección de los ministros, magistrados, jueces del Poder Judicial, y vamos a estar en elecciones constitucionales para elegir presidentes, senadores, gobernadores, diputados locales, diputados federales. Va a ser algo interminable y que creo que terminará, en mi opinión, puede desgastar nuestro sistema democrático, porque sí es cierto, hay que consultar a la población, pero tanta consulta puede llegar a el momento en que la gente diga, ya no me interesa. Las mediciones hoy en día es un alto abstencionismo, esperamos que se logre remontar eso para que los millones de pesos que se están invirtiendo, porque ese es otro factor, realmente den los resultados esperados. Muy bien, pues yo agradeciendo su tiempo, licenciado, el que pues pudiera platicar sobre este asunto, que pues, algunos pues se antoja que no quieren participar, pero sí es interesante saber y despejar también muchas de las dudas que a veces son nada más falsas expectativas, y bueno que acepta el platicar. ¿Algo más que desea agregar? Sí, pues yo diría que le tengamos confianza a los órganos electorales, han demostrado su eficacia para organizar elecciones, pero finalmente es el ojo ciudadano el que va a estar ahí pendiente de que se efectúe todo esto. Si existiera alguna irregularidad, también hay motivos para presentar la denuncia correspondiente para que esto sea un proceso que marche dentro de la legalidad. Aquí aplican todos los principios electorales, equidad en la contienda, legalidad, todos esos elementos que se aplican normalmente lo tienen que aplicar
un llamado a quienes participen y sobre todo a que eviten cometer violencia política de género, porque eso es muy importante, porque no sea que en el proceso de promocionar su apoyo ciudadano caigan en esa vertiente, porque pueden ser sancionados. Y hay muchas cosas, el tema de fiscalización también finalmente, que tienen que estar muy puntual en todo esto. Entonces, que investiguen, que se apoyen en quienes saben, para que puedan resolver los problemas que puedan tener, las inquietudes que puedan tener. Y concluyo, el pueblo tiene la última palabra, es la ciudadanía la que va a decidir. Esperemos a la determinación del pueblo, que sea el que va a decir todo lo concerniente a este proceso. Gracias. Muy bien. Agradezco su presencia, Carlos Castellanos Morales, maestro y experto en materia electoral y parlamentario. Un saludo, por supuesto, estaremos pendientes. Nosotros vamos a ir a la pausa, ¿no? Vamos al corte y regresamos. Tenemos mucho más en Poder Informativo. Escuchas Grupo VX y su sistema integral de noticias en Poder Informativo. Audio Jungle.